Hola, soy Ernesto y esto es Contexto Cubano. En estos días se realiza la baja para los jóvenes que culminan el servicio militar activo. Esta institución, antes llamada Servicio Militar Obligatorio y conocida popularmente como El Verde, representa por sí sola una de las mayores violaciones a las libertades individuales que los cubanos enfrentamos día a día. Así, hoy vamos a hablar sobre el servicio militar en Cuba. Al finalizar la educación preuniversitaria, los jóvenes cubanos realizamos las pruebas de ingreso a la universidad. Los que logren obtener acceso a una carrera universitaria tendrán que pasar 14 meses de servicio militar. Los que no lo logren tendrán que pasar 24 meses. Quedan eximidos de pasar el servicio los que sufran de una condición médica que lo impida. Aunque la Constitución garantiza el derecho a la objeción de conciencia, se aclara que este no puede usarse para evadir la ley, lo que obviamente cercena este derecho para eximirse del servicio. La ley que regula el servicio militar obligatorio fue instaurada por Fidel Castro poco después del triunfo de la Revolución Cubana, en el año 1963, usando como excusa la idea de una eventual invasión por parte de los Estados Unidos. Bajo la legislación vigente, todos los ciudadanos cubanos del sexo masculino están obligados a cumplir el servicio militar. Antes de eso, el enrolamiento militar era voluntario. Ni Fidel ni ninguno de los primeros dirigentes de la revolución tuvieron que vivirlo. No obstante, la evasión por medios ilícitos es posible. Muchas familias con mayores recursos han logrado obtener la calificación de no apto recurriendo, por ejemplo, al soborno. Asimismo, algunos jóvenes con padecimientos son declarados aptos con recomendaciones médicas. Luego de ser declarados aptos y reclutados, los jóvenes son enviados, mayormente en contra de su voluntad, a una unidad militar para pasar un periodo de 45 días de preparación intensiva conocido como la previa. En este periodo los jóvenes son rapados, uniformados, armados y entrenados en infantería, defensa personal, armamento, entre otros ejercicios físicos. Al mismo tiempo, se realiza un importante adoctrinamiento político-ideológico y se han reportado casos de afiliación forzosa a la UJC, brazo juvenil del Partido Comunista de Cuba. En la previa es cuando se obliga a los reclutas a firmar un juramento militar. El mismo asegura que uno, como ciudadano cubano, asume voluntariamente la decisión de prestar el servicio, cuando esto en realidad es una total mentira. La mayoría de los reclutas son enviados a unidades militares a cumplir con el servicio. Así, son utilizados para realizar diversas labores, reparación y mantenimiento de instalaciones, trabajo agrícola, transporte de materiales y otros bienes. También se les da una instrucción militar que llega a ser mínima, dígase en campos de tiro, ejercicios tácticos y ciertas clases. Sin embargo, la formación militar suele ser deficiente. En general, las condiciones de vida en las unidades militares son paupérrimas, la comida escasea o es de muy mala calidad y eso ha ido empeorando con la crisis económica. Hay problemas con el abastecimiento de agua y la higiene de las instalaciones es en general de mala calidad. Soldados reportaron que la ropa de cama y sus toallas no se cambian por periodos de tiempo extensos. Se han reportado casos en los que, a la hora de una inspección por parte de una autoridad superior o de mostrar las unidades militares en medios de comunicación oficiales, se realizan cambios de sábanas o toallas para dar la apariencia de mejores condiciones. Los reclutas son vulnerables a malos tratos, castigos arbitrarios y humillaciones constantes. También existen reportes, mucho más aislados, de acoso o incluso abuso sexual por parte de superiores. Cualquier queja o falta puede ser considerada insubordinación militar y es un delito punible, lo mismo que intentar evadir el servicio o fugarse de la unidad militar. Todo esto está penado con entre 1 y 5 años de prisión, que deben cumplirse en instalaciones particulares del ejército destinadas a tal fin y conocidas por las duras condiciones de vida que se impone a los encarcelados. Aquí no va a pasar ni venga. No todos los reclutas cumplen el servicio en unidades militares. El Ministerio del Interior puede disponer de estos para ejercer otras labores como el cuerpo de guardabosques o el cuerpo de bomberos. En agosto del año pasado, un grupo de jóvenes que cumplían el servicio en este departamento murieron durante la explosión de la base de supertanqueros en Matanzas. Este incidente se puede evaluar de muchas formas, pero lo cierto es que estos jóvenes no contaban con la preparación para trabajar como bomberos y por la sola naturaleza de violación a la libertad individual que constituye el propio servicio, simplemente no debían estar ahí. En el pasado, el gobierno cubano decidió enviar jóvenes que pasaban el servicio militar obligatorio a luchar en conflictos en los que Cuba participaba, como es el caso de la guerra de Angola en los años 70 y 80, donde se envió a estos jóvenes sin previa autorización de sus padres y sin informarles a ellos mismos. Muchos jóvenes murieron luego de haber sido enviados a estos lugares.
con esto llegamos al uso de estos jóvenes para la represión y la intimidación. Sí, durante los episodios de protesta social que han habido en Cuba, como son el 11 de julio o las protestas que hubo luego de varios días de estar sin luz muchas partes de La Habana, luego del paso del huracán Ian, muchos jóvenes que pasaban el servicio militar obligatorio fueron obligados a salir a las calles y participar en la represión, activa o indirectamente. Se les vistió de civil y se les dieron palos para, en ciertas circunstancias, participar en la disolución de protestas. También se les obligó a participar en manifestaciones oficialistas simulando dar apoyo al gobierno. Oponerse a participar también podría resultar en un análisis que podría derivar en un encarcelamiento. Muchos jóvenes salen del servicio militar con diversos traumas psicológicos, además de enfermedades provocadas por la mala higiene de las unidades, como por ejemplo hongos en los pies. Se han reportado varios casos de suicidios e intentos de suicidio en jóvenes que no soportan la situación. En teoría, los malos tratos se pueden denunciar a la contrainteligencia militar o a la fiscalía militar, pero en la práctica es sabido que denunciar estos hechos puede acarrear consecuencias negativas. El gobierno cubano esparce la propaganda de que la movilización es necesaria para defender la patria y la soberanía nacional, entre comillas, cuando en realidad este discurso es hueco, pues no existe evidencia alguna de que el gobierno estadounidense pretenda invadir Cuba, y ya rechazaron hacerlo en momentos de clara vulnerabilidad, como el 11 de julio. El discurso oficial mantiene una actitud militarista en todas las esferas de la vida. Asistir al servicio militar debe ser considerado un orgullo o un honor, y la queja es interna o públicamente ridiculizada. Muchos de los que defienden el funcionamiento interno del régimen que gobierna Cuba no han sufrido muchas de las restricciones, carencias y problemáticas que sufre día a día el cubano promedio. El servicio militar puede ser, con diferencia, una de las peores. El que les habla lo vivió y considera que este video no alcanza para describir lo desagradable que es esa experiencia. Estamos trabajando en la posibilidad de ampliar sobre este tema en un podcast. Mientras tanto, desde acá llamo a la reflexión. En este momento, en Cuba hay jóvenes pasando por esto y no deben estar ahí. Te invitamos a seguirnos en Twitter como @contextocubano y a visitar nuestro canal de Telegram, ahí estamos también como Contexto Cubano, y a suscribirte acá abajo. Vamos a seguir intentando ampliar nuestros espacios de difusión sobre la realidad de nuestra isla. Gracias por tu atención.